del evento, así que si les parece vamos a comenzar. Quisiera primero que nada darles la bienvenida desde la División de Estadísticas de la CEPAL a esta charla de la Red de Transmisión del Conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas, y que es la primera de un ciclo ciclo de videoconferencias sobre arquitectura e infraestructura de tecnologías de la información. Como muchos de ustedes saben ya, la RTC organiza regularmente charlas destinadas al intercambio de experiencias y al aprendizaje mutuo entre las oficinas nacionales de estadística de la región y también incluyendo otras instituciones, digamos, relacionadas con el quehacer estadístico en los países. La organización en general de estas charlas es coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, a quienes les agradecemos ampliamente por el compromiso con esta iniciativa. Y la actividad de hoy en particular se realiza en el contexto del llamado Grupo Colaborativo para el Uso de Fuentes Administrativas para Fines Estadísticos, que es liderada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas y la Alianza Global para Datos de Desarrollo Sostenible. En esta primera charla del ciclo vamos a conocer las experiencias presentadas por la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana y por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Agradecemos a todas las instituciones que hoy día van a estar participando, a la División de Estadística de Naciones Unidas, así como a la ONE de Dominicana y al INE de Chile, por la colaboración, digamos, y la participación en este ciclo, y en particular también por el interés en hacer de esto una actividad conjunta entre la iniciativa del grupo colaborativo a nivel global y esta plataforma a nivel regional de la RTC. Y me complace saludar a Luis González, de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, y darle la palabra para continuar con la bienvenida a esta sesión y realizar la moderación de este evento. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días a todos, colegas. Es un gusto saludarlos y quisiera expresar mi agradecimiento especialmente a los colegas del INE de Chile por su excelente organización y a los colegas de República Dominicana y del Instituto Nacional de Chile por las presentaciones que van a dar hoy, así como la cooperación y colaboración que tenemos continuamente con la CEPAL. Bueno, sin más introducción, tengo el gusto de introducir el tema de este ciclo de conferencias. El ciclo de talleres tiene, como mencionaba Javier, el objetivo de discutir las necesidades de infraestructura, de nuevas arquitecturas de tecnología de información en las oficinas nacionales de estadística en el contexto del uso cada vez mayor de grandes conjuntos de datos, de fuentes de datos no tradicionales, incluidos los datos administrativos, lo que presenta desafíos en términos de la capacidad de almacenamiento, de procesamiento que demandan los nuevos procesos estadísticos. Entonces, para hoy la agenda es una breve introducción a los marcos de arquitectura empresarial de TIs en las organizaciones estadísticas. Después voy a pasar la palabra a nuestros colegas de la ONU de República Dominicana, quienes nos hablarán sobre la visión y el proceso de desarrollo de una estrategia de TI en la Organización Nacional de Estadística, la Oficina Nacional de Estadística. Y después pasaremos a escuchar la presentación del INE de Chile sobre el proceso de evaluación de las necesidades y planes de infraestructura de TI. Cada presentación durará 20 minutos y después tendremos oportunidad para discutir, hacer preguntas y ahondar sobre diferentes aspectos que se hayan presentado. Bueno, sin más, quisiera poner sobre la mesa los objetivos de esta introducción. Primero que nada, mi intención sería
desmitificar las tecnologías de información para la producción estadística. Es frecuente que el tema de informática quede relegado a discusiones que parecen un poco crípticas y en realidad hay modelos, hay experiencias de muchos años ya en las oficinas de estadística que nos permiten abordar el tema de manera eficaz, sin temor a que son temas extremadamente técnicos. ¿No? Tenemos que encontrar diferentes puntos de entrada para comunicarnos, para establecer el puente entre los estadísticos, los informáticos y otros actores importantes que forman parte de este ecosistema de infraestructura, de arquitectura para la producción de datos estadísticos. Voy a pasar muy rápidamente sobre algunos patrones arquitectónicos que frecuentemente encontramos y mi objetivo es, ojalá, poder dar una visión general sobre las diferentes herramientas, tecnologías y tendencias en la infraestructura TI para la producción estadística y así sentar las bases para las discusiones que seguirán. Bueno, con respecto a desmitificar las tecnologías de información para la producción de estadística, tenemos que comenzar con entender el flujo, cómo el flujo de datos en el sistema de producción estadística se vincula con las necesidades de infraestructura. La infraestructura de tecnología de información no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para habilitar y facilitar los procesos estadísticos que todos, en los que participamos todos nosotros, en nuestras diferentes organizaciones. Entonces, para desmitificar esto, podemos empezar a verlo desde un punto de vista quizá un poco abstracto, ¿no? La visión general, ¿dónde encaja esto? Y la idea principal que quiero compartir con ustedes es que las decisiones sobre tecnología de información, sobre qué tipo de infraestructura y arquitectura establecemos en nuestras organizaciones, se deriva originalmente, o debe de derivarse originalmente, de la estrategia de producción estadística. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los mandatos? Los objetivos, el modelo de negocio de producción estadística. Asimismo, las estructuras de gobierno y gestión de estos procesos, los recursos humanos, la gente, las políticas, la cultura organizacional. Todos estos son determinantes que permiten entonces identificar una arquitectura de datos idónea o adaptada a las necesidades de cada instituto, ¿no? Esta arquitectura determina cómo se adquieren los datos, cómo se transportan o se intercambian entre diferentes instituciones, entre diferentes oficinas, entre diferentes programas, cómo se almacenan, se procesan, se analizan, etc. Entonces, la arquitectura es este sistema de flujos de datos, de transformaciones que llevan a la producción de productos estadísticos, ¿no? para el consumidor. Todo esto soportado con una infraestructura de tecnología de información idónea. Cuando tenemos una infraestructura de tecnología de información idónea, los beneficios que logramos es una integración entre las diferentes herramientas y tecnologías que estamos utilizando en los diferentes áreas del Instituto de Estadística, por ejemplo, la automatización de los procesos y flujos de trabajo para reducir en la medida de lo posible la probabilidad de error causada por procesos manuales, tener capacidad de cómputo y de almacenamiento que pueda crecer a medida que la demanda se incrementa, lograr que los datos sean interoperables, que los datos de diferentes fuentes, de diferentes programas se puedan integrar
y a fin de cuentas lograr eficiencia en costo, en mayor confiabilidad de los procesos, seguridad de los datos, etc. ¿no? Entonces, esto es como el panorama general de el por qué y de dónde se deriva el pensamiento sobre una arquitectura de datos y la infraestructura de tecnología de información. Y deberíamos ver esto siempre en el contexto de la cadena de valor de los datos, ¿no? Como decía en la filmina anterior, tenemos tecnología, tenemos un flujo en donde los datos van adquiriendo valor añadido a través de transformaciones, de integraciones, de análisis, etc. Entonces, ¿qué tecnologías y herramientas se utilizan para habilitar estos procesos y cuáles son los principales cuellos de botella que encontramos a lo largo de esta cadena de valor? En los diferentes contextos de nuestras organizaciones, de nuestros países, vamos a encontrar diferentes tipos de flujos de datos que definen diferentes usos de tecnologías, de herramientas, ¿no? Encontramos frecuentemente procesos que son relativamente simples, ¿no? Donde un experto estadístico trabaja, por ejemplo, en hojas de cálculo, haciendo uso de paquetes estadísticos en su estación de trabajo para producir reportes. Eso es un proceso simple, pero frecuente. Tenemos a veces procesos un poco más complejos donde diferentes fuentes de datos pasan por un proceso de extracción y transformación para cargarlos en bases de datos que llamamos transaccionales, datos operativos. Y a partir de esto se puede hacer difusión de reportes también relativamente sencillos. Lo más común que encontramos tradicionalmente son las llamadas warehouses, data warehouses, donde los datos se premodelan, se preparan de manera que están listos para análisis predeterminados, ¿no? Tabulaciones, sistemas de inteligencia de negocios, reportes, enlaces a través de APIs, de APIs. Esto es un patrón muy común en todas nuestras oficinas. Más recientemente, con la llegada con el auge el análisis de grandes datos, la ciencia de datos, encontramos la necesidad de hacer transformaciones y análisis customizados, ¿no? Muy especializados para una aplicación o para un caso específico, ¿no? Entonces, tenemos analistas, científicos de datos cada vez más involucrados en la producción, donde tienen la necesidad de acceder a los datos y hacer transformaciones, digamos, ad hoc para aplicaciones muy particulares. Y finalmente tenemos crecientemente o cada vez más el uso de este concepto del lago de datos, donde los datos no son transformados con anticipación, sino que simplemente se ponen a disposición en el formato original como vienen, para después de estar a disposición de los analistas, poder hacer transformaciones más complejas, los llamados lagos de datos. No importa cuál de estos patrones encontramos, y en nuestras organizaciones encontramos normalmente una mezcla de todos ellos. Existen podemos pensar en una infraestructura, un modelo unificado de estos procesos, donde tenemos un componente de diferentes fuentes de datos, ingestión y transporte de datos, almacenamiento, consulta, procesamiento, transformación, análisis y salidas. No voy a entrar en detalle de todo esto, pero es simplemente el flujo más genérico que nos podemos imaginar, ¿no? Y todos estos diferentes patrones de los que hablaba antes podrían ajustarse a este patrón sencillo, ¿no? Entonces, además, esto corresponde
más o menos a lo que conocemos los estadísticos como el modelo de negocios de producción estadística genérico, ¿no? Los elementos de recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos. Todo esto es para decir que el pensamiento arquitectónico, digamos, sobre datos, infraestructura de datos, infraestructura de TI, está íntimamente ligada a los procesos de producción estadística que son con los que estamos familiarizados los estadistas. Y existen diferentes tecnologías, diferentes componentes que forman parte de esta infraestructura unificada, pero si tenemos la visión sobre qué parte del proceso estamos analizando, es quizá más fácil tener comunicación y compartir experiencias y generar aprendizaje. Bien, para todos estos modelos existen diferentes opciones. Pueden ser ahora implementaciones en nuestras propias instalaciones, en la nube, implementación híbrida. Y esto es un tema que es cada vez más importante, ¿no? Las decisiones sobre si podemos utilizar tecnologías de la nube o no, cuáles son las restricciones, tanto tecnológicas como presupuestarias, como de política, ¿no? Entonces no es un tema sencillo, ¿no? Es un tema que recurrentemente hay que reevaluar para determinar qué tipo de implementación, en qué tipo de infraestructura podemos trabajar. Ahora ya voy a concluir mi presentación introductoria simplemente con una pasada sobre aspectos que deberíamos tener en cuenta al diseñar una nueva arquitectura de datos cuando estamos revisando la arquitectura de datos de nuestras instituciones. Primero que nada, una recomendación es construir con base en los marcos ya existentes. No tenemos que reinventar la rueda o partir de cero, ¿no? Existen una cantidad importante de herramientas a nuestra disposición para empezar a modelar los procesos y para empezar a diseñar esta arquitectura. Segundo, la tecnología no se puede desvincular, las decisiones sobre tecnología no se pueden desvincular sobre los aspectos regulatorios, de política, de gobernanza, de rendición de cuentas, por ejemplo. El desarrollo de una arquitectura tecnológica debe estar en línea con los mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas que existen en nuestras organizaciones en cuanto a seguridad de datos, privacidad, etc. Y estas decisiones deben cumplir con todas las regulaciones legales aplicables, las pautas éticas y las expectativas legítimas de las partes interesadas. En cuanto al gobierno de datos, pues también la arquitectura debe apoyar o contribuir a que tengamos controles efectivos para la calidad, seguridad, acceso, mecanismos de auditoría, etc. Y es necesario cada vez más tener herramientas que permitan automatizar estos procesos de auditoría, de calidad, porque el volumen de datos es cada vez mayor que tenemos que trabajar. También las políticas de adquisiciones son muy importantes. No es un tema administrativo que a veces no consideramos en nuestras discusiones iniciales. ¿Cuáles son las políticas de nuestras organizaciones sobre la interacción con proveedores de servicios y de infraestructura? Hay numerosas opciones de código abierto, otras opciones de código propietario. Entonces se deben de sopesar las ventajas y desventajas de utilizar código abierto, por ejemplo. Nada es gratis, como dicen. El código abierto es como tener, no es como tener cerveza gratis, es como tener un perro gratis, ¿no? Una mascota que hay que cuidar. Es decir, que
El uso de código abierto implica necesidad de invertir recursos en habilidades del personal, en capacitación para poder mantener esos sistemas. Por otro lado, los paquetes propietarios, las tecnologías propietarias, tienen un costo financiero a veces significativo. También hay que considerar no solo las necesidades internas, sino las necesidades tanto de los proveedores de datos, las características de la infraestructura de los proveedores de datos, como las tecnologías que demandan los usuarios. Como ya les decía un poco en cuanto al tema de datos de sistemas de fuente abierta, los conocimientos y las habilidades del personal son clave para tomar una decisión sobre qué tecnologías utilizar y qué patrones arquitectónicos implementar. Las capacidades de nuestros institutos para integrar diferentes flujos de datos para utilizar nuevas tecnologías depende de las habilidades técnicas de los miembros del equipo, y estas decisiones deben tener en cuenta la capacidad del personal para diseñar, construir, operar y mantener estas tecnologías. Actualmente tenemos que trabajar en grupos multifuncionales, que se requiere la colaboración entre especialistas en tecnología de información y equipos de producción estadística. Se requiere comunicación abierta y empoderar a diferentes miembros del equipo a que cumplan con su labor, colaborando entre diferentes departamentos. Y estoy revisando el tiempo. Un aspecto que también quisiera enfatizar es la utilidad de los enfoques de agilidad en las transformaciones, digitales de nuestros institutos. Es muy útil poner en práctica metodologías como Scrum, donde se entregan resultados tangibles en periodos cortos de tiempo, y el énfasis es en mejora continua, no procesos pesados, largos, que requieren planificación, no sé, por periodos de 2 o 3 años antes de ver los resultados. Los esfuerzos de transformación digital requieren que seamos flexibles, que podamos cambiar también el rumbo de nuestras estrategias a medida que la tecnología evoluciona y a medida que las necesidades de nuestros usuarios y el contexto de nuestros proveedores de datos cambian. Hay que ser pragmáticos. En la práctica, nuestras instituciones trabajan con datos estructurados y no estructurados, con procesos tradicionales y procesos innovadores, con tecnologías que son digamos, simples, como el data warehouse tradicional, o tecnologías más, procesos que requieren infraestructura más compleja, ¿no? Lagos de datos que den acceso a diferentes capacidades de almacenamiento y de datos. Para algunos de nuestros productos más importantes, además, no se necesita procesos o tecnologías extremadamente complejas. Entonces hay que encontrar el balance entre las necesidades y las oportunidades de las nuevas tecnologías. No hay soluciones mágicas. La arquitectura correcta para cada institución va a ser una arquitectura diferente. E incluso dentro de la misma institución las soluciones van a ser diferentes dependiendo del número, el volumen y la naturaleza de las fuentes de datos que se utilizan y los conjuntos de habilidades de los diversos equipos involucrados. Y finalmente, las soluciones deben ser sostenibles y escalables, tanto financieramente como en cuanto a la capacidad de mantener los sistemas, de tener el personal necesario para que los sistemas crezcan a medida que la demanda también va evolucionando.
Entonces, el objetivo es mejora continua, no la perfección. Y es necesario aceptar que las transformaciones digitales son lentas, graduales, progresivas, y los subsistemas heredados, ¿no? Los subsistemas de legacy que llamamos, pueden coexistir o frecuentemente tienen que coexistir con las nuevas plataformas. Entonces, además, lo que funciona en un país puede no funcionar en otros y debemos adaptar continuamente, aprender de las experiencias fallidas, que va a haber experiencias fallidas, y continuamente reevaluar el costo y el beneficio con base en la evidencia de estos aprendizajes. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Creo que estamos justo en tiempo para pasar la palabra, si me permiten, a los colegas, a nuestro colega Rabel Domínguez, quien es director de tecnología de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana. Y él nos va a hablar sobre la visión, el proceso de desarrollo de una estrategia de tecnología de información en República Dominicana. Rabel, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Luis. Y gracias a esta Conferencia de Estadística de las Américas por proveer de este espacio para compartir pues, estas experiencias que nos permiten crecer, que pienso que es de lo más importante para que la comunidad en general pueda pues, nutrirse y como tú mencionabas hace un momento, continuar con la mejora continua. Le traemos aquí una breve presentación para tratar sobre una implementación de uso reciente aquí en República Dominicana, orientada principalmente a dar respuesta a una realidad, ¿no? Sabemos que de repente el gobierno central necesita dar respuesta a las variaciones de mercado respecto de algunas variables, algunos comentarios, y tener una posición oficial cuesta en momentos de mucha volatilidad, cuando hay mucha información dispersa, y una arquitectura que permite dar apoyo a este tipo de eventos, especialmente con todo el auge de las redes sociales y todos los medios de comunicación que explotan en un momento dado y hay mucha información dispersa, y establecer una posición pudiera ser un reto, ¿no? Entonces, me gustaría presentar la arquitectura de Big Data para procesamiento de datos. Te presento brevemente la agenda, vamos a hablar un poquito de Big Data, de la estrategia de virtualización, el almacenamiento de los datos y su visualización. Bien, ¿qué es el Big Data? El Big Data, podríamos abundar muchísimo en esta conversación, tratando de llegar a una definición lo más holística posible, pero nos gustaría presentar este modelo en el cual lo definimos en cuanto como una combinación de viejas y nuevas tecnologías que nos ayudan a obtener una mejor visión del procesamiento de datos. Algunos de sus pilares, por mencionar los más importantes, es el volumen de datos, la velocidad con la que se requiere procesar estos datos, la variedad de los datos por sus diferentes orígenes, y la veracidad que debemos entonces nosotros lograr, ver el tema de consistencia y procurar de tener fuentes de datos apropiadas. Igualmente, cuál es el valor que agregaría esta implementación. Haciendo primero referencia al volumen, hace referencia principalmente al tamaño de los datos que van creciendo exponencialmente, y de repente nuevas fuentes de datos que pudieran integrarse en un esquema tradicional. Normalmente trabajamos con un volumen finito o con la data muy estructurada, pensando siempre en una capacidad de procesamiento limitada. Luego tenemos el tema de la velocidad. La velocidad definitivamente, como les comentaba, hoy en día tenemos una explosión por el acceso a los diferentes medios de comunicación que nos pone en un ambiente muy volátil en el cual tenemos que nosotros también dar respuesta rápida para poder agregar valor en el tiempo adecuado. En cuanto a la variedad, sabemos que geográficamente hay diferentes plataformas que se utilizan tanto para hacer opinión como para hacer consultas de datos. Los datos vienen estructurados, semiestructurados, no estructurados,
y son también de los retos que tenemos cuando vamos a presentar una propuesta de arquitectura tecnológica para dar respuesta a alguna situación en particular. La confiabilidad de la información disponible también es una de las variables que tenemos que tomar muy en cuenta, tratándose principalmente de eliminar la incertidumbre que puedan aportar algunos datos que pudiéramos agregar a ese análisis. Y finalmente, el valor de Big Data tiene mucho que ver no solamente con el tiempo en el que nosotros podemos entregar una propuesta, sino también que a nivel económico también resulta bastante rentable, especialmente cuando atacamos la estrategia de la virtualización. En cuanto a sus características principales, la escalabilidad, que es uno de los valores que tú mencionabas hace un momento, Luis. Es muy importante proponer soluciones escalables, ya que hoy en día tenemos nuestro proceso definido en base a las variables, a las necesidades de la fecha, pero sabemos que la data va creciendo y creciendo y creciendo y de repente pues, tenemos que tener nosotros la capacidad de hacerlo también. Tolerancia a fallos, importantísimo que hacemos en caso de pérdida de datos, cómo manejamos todo el tema de la redundancia, cómo hacemos nuestro backup oportunamente. Los datos distribuidos, que también nos representa un gran reto, en el sentido de que no necesariamente tenemos siempre los datos concentrados en un solo lugar y tenemos que andarlos buscando o procurándolos. El procesamiento distribuido, que es una de las ventajas principales del Big Data, que no tengo yo que tener toda la capacidad instalada en la Oficina Nacional de Estadística. En los servidores podría también rentar la capacidad de datos de una empresa que se dedique a lo mismo, como son el Amazon Web Services o el mismo Azure o Google, que provee sus diferentes plataformas. Y la localidad del dato, que finalmente ya creamos todas esas dimensiones a través de las cuales lo vamos a explotar. En la arquitectura de Big Data destacamos estas primeras capas, ¿no? Sería el análisis y la visualización, la gestión de los datos y su almacenamiento para ser procesado. Primero, identificamos los orígenes de datos para poder iniciar el diseño de la implementación. Luego, obtenemos esos datos de esas fuentes de manera automatizada. Los almacenamos en lo que se convertiría en nuestro data warehouse ya para poder establecer nuestras reglas y procedimientos. Tratamos estos datos ya para convertirlos en el producto que se requiere y pasamos a su posterior utilización. La estrategia de virtualización de los datos es una tecnología moderna que permite integrar los datos de diferentes fuentes, denominadas vistas, ¿no? De diferentes fuentes de datos. Y tener la data virtualizada también apunta a la estrategia de la disponibilidad, o sea, tener los datos disponibles en el momento que yo los requiera, ya que los tengo virtualizados, no tengo que estar atado a un momento en específico en la estrategia de Big Data. Nos permite utilizar los datos no solamente en nuestra infraestructura, sino también compartirlos de manera más ágil. Esencialmente tenemos nuestras fuentes de datos convertidas ya virtualizados y los ponemos disponibles para los consumidores de datos. Luego estos datos pueden ser almacenados, por ejemplo, por alguna solución de cloud, podría estar disponible en el cloud, podría estar disponible de forma alojada en los servidores locales para ser explotados cuando se requieren y no necesariamente en el mismo momento que se está generando la data. Entonces, nosotros implementamos aquí una estrategia de web scraping en la que a través de algunos procedimientos pudimos identificar los datos que queríamos haciendo búsquedas específicas en nuestras fuentes de datos que tuvimos a analizar. Aquí se implementan también herramientas de Machine Learning que nos permiten explotar la data de manera automatizada y aprovechar la capacidad de cómputo. Entonces luego viene la parte de la visualización de datos, que ya es la presentación de los datos y la información de acuerdo al objetivo buscado. Voy a presentarles el caso que les quiero compartir respecto de una investigación que estuvimos haciendo sobre el parámetro de precios de la canasta básica en la República Dominicana. Resulta que en un momento dado existía la percepción de mucha volatilidad de los precios respecto de algunos productos de la canasta básica
y se requirió entonces hacer una investigación. Utilizamos las técnicas de programación y análisis de Big Data para obtener esos insumos. Aquí vemos algunas fuentes de datos y el peso que tuvieron en esta investigación. A través de URLs en Google, aproximadamente 1234, posts en Facebook, también posts en Twitter, en YouTube, en Instagram, en total unos 10.000 comentarios. Se estima que el tamaño de la data fue aproximadamente de 100 gigabytes que se estuvieron explotando, considerando aquí las fuentes también de periódicos locales, principalmente Listín Diario, Diario Libre, Noticias CDN y las cuentas oficiales del gobierno, principalmente relacionadas con el Ministerio de Agricultura y las cuentas del presidente de la República para ver las reacciones. Entonces se hizo un análisis exploratorio de los datos, en los cuales la palabra de mayor asociación que fueron encontradas fue el alza para el alza de precio de los alimentos. Aquí vemos las 26 principales. Nótese los números, ¿no? En el numeral empezamos con el pollo, luego el pan, el huevo, y luego pasamos al tema de los combustibles, que fue interesante encontrar esos datos asociados al incremento del precio de la canasta básica. Y los alimentos con mayor asociación del alza de los alimentos fueron principalmente los listados aquí, por mencionar el pollo, el pan, el huevo, son productos que fueron encontrados de esa forma. Luego, en los porcentajes de lugares más mencionados al mencionar un alimento, pues estaba el mercado, el supermercado, o sea, los lugares donde se estaba referenciando esos incrementos. Los diferentes tipos de precios asociados al nombre de un alimento, aquí lo vemos por categorías. Y nótese aquí los rangos de precios que se pudieron obtener producto de esa investigación, desde los productos mínimos, su frecuencia, su precio promedio. Y todos estos datos se fueron explotando a partir de la información que se encontró en comentarios y en búsquedas en Internet sobre el incremento de los precios que los mismos usuarios y las mismas páginas estaban promulgando, proponiendo como parte de su noticia. Los principales titulares que en un momento encontramos fueron los productos de canasta básica familiar aumentan de precio, son títulos de noticias. Y de nuevo aquí el mismo ranking vamos encontrándolo. Nótese cómo hay siempre una consistencia en el porcentaje de los datos que aportan. Y también aquí se encontraron algunos temas de opinión que fueron interesantes ya en el proceso de data mining, con las expresiones asociadas, ¿no? ¿Qué estaba esperando la gente? No me alcanza el dinero, que los pobres somos los que más sufrimos, que el presidente controla los precios. En fin, todo ese tipo de comentarios pudieron asociarse como parte de la explotación del Big Data. Entonces, como conclusión a esta investigación, tomando en consideración la creciente tendencia de opinión sobre el alza de los precios de los artículos de la canasta familiar, se pueden detectar la gran preocupación que ha generado en la población dominicana. Nótese que el producto final de este ejercicio de Big Data y de esta implementación fue aportarle información al Ministerio de Economía para poder enfrentar o poder dar una posición oficial en cuanto al alza de los precios. Y aquí destacar para nosotros muy importante que es de los temas de opinión que siempre surge, ¿no? ¿Por qué hacer inversión en tecnología? ¿Cuál es el valor que aporta la tecnología? Y Luis comentaba hace un momento sobre las implementaciones de metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Las metodologías ágiles nos van a permitir entregar el producto en menor tiempo, pero no solamente debe ser la metodología de implementación, sino también, digamos, llevarlo a la parte gerencial, a la parte de gestión. Que las decisiones también se tomen de forma ágiles y que la financiación o la toma de decisión pueda también fluir de forma ágil y que no se pierda la ventaja competitiva de presentar un producto en el tiempo adecuado. En República Dominicana también enfrentamos grandes retos cuando tenemos que pasar de metodologías anteriores para lograr posicionar la tecnología dentro del mercado, porque todavía hay cierta resistencia a pasar al uso de ciertas tecnologías. Y esto, aunque pareciera que en plena época digital y luego de pasar por una pandemia que la tecnología tuviera más aceptación, de repente cuesta
crear la confianza y la credibilidad en que un producto tecnológico pudiera aportar ese valor en el tiempo y que realmente pudiera ser efectivo y sostenible y que no vaya a sufrir una embestida de repente de un cambio de estrategia y que entonces la inversión que se hizo en una dirección se perdió porque la tecnología va creciendo tan rápido que de repente pudiera entonces perder vigencia. Entonces ahí debe haber una sinergia entre la gestión, entre la toma de decisiones y los procesos de implementación de las tecnologías que se vayan a utilizar para apoyar esa dinámica. De parte de nosotros es todo lo que queremos presentarles como parte de este panel y agradecer nuevamente la oportunidad y este espacio que esperemos que siga permitiendo la conexión entre los institutos y oficinas de estadística de Centroamérica y el Caribe. Y la región de Latinoamérica, ¿no? En general. Muchísimas gracias, Ravel. Muy interesante presentación. Quisiera invitar a los participantes de este seminario a que vayan poniendo sus preguntas y comentarios en el chat. Al final de las presentaciones que tenemos en la agenda, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero desde ya pueden ustedes ir compartiendo sus preguntas para Ravel o para Rodrigo, que va a hablar ahora de Rodrigo Silva, jefe de proyectos de la Subdirección de Tecnologías de Información del INE de Chile, o para un servidor, o para cualquiera, o para el grupo en general. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación de Rodrigo Silva y después de ello tendremos oportunidad para tener una conversación en mayor profundidad sobre los diferentes temas que se han presentado. Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, mi presentación va a ser un poco más técnica de lo presentado anteriormente. Yo les voy a presentar la problemática que nosotros nos hemos enfrentado en el INE para procesar los registros administrativos los cuales nos han ido llegando. La agenda que les voy a presentar hoy día son los objetivos del proceso, cómo recopilamos los datos con nuestros proveedores, las transformaciones que hacemos hacia el modelo estructurado, la infraestructura tecnológica que estamos utilizando actualmente y el estado actual de la implementación. Objetivo del proceso. Actualmente nosotros como INE estamos proponiendo un intercambio de transferencia de información. Esta transferencia de información deseamos que sea un trabajo formal, que sea funcional, que sea eficiente, sin preocuparnos de cómo viene la fuente de cada una de las organizaciones, cómo están trabajando cada una de ellas. Por eso en este diagrama nosotros mostramos que el INE puede recibir cualquier tipo de ingesta de información, siempre velando con un medio de transferencia que vamos a ir presentando más adelante. ¿Cómo nosotros recopilamos la información de nuestros proveedores? Actualmente en el INE nosotros proponemos dos tipos de transferencia. Una de ellas es que sea por un medio de transferencia segura, que sea por cuentas SFTP, tanto que sea entregada por el proveedor o sea propuesta por nosotros como INE. Dentro de este gráfico, en la parte superior, vemos que el INE está proveyendo de la infraestructura. Este vendría siendo el push de la información, en donde los proveedores nos entregan su data, pasan por un protocolo seguro de un SFTP, nos depositan la información en nuestro file server y esa información llega ya a nuestra infraestructura dentro de un file server y de ahí posteriormente entra hacia un proceso de TL para posteriormente la diseminación de la información. En el caso contrario, tenemos que nuestros proveedores tienen un tema de seguridad un poco más estricto, entonces no les permiten depositarnos la información directamente hacia el INE. Entonces ellos nos proveen de la infraestructura, siempre dentro del protocolo de seguridad SFTP. Entonces el INE en este caso es el encargado de ir a buscar la información. Entonces va a pasar por el protocolo de seguridad que tiene la empresa proveedora, nos va a entregar las credenciales y el proceso continúa tal cual. La única diferencia es que nosotros como INE vamos a ir a buscar estos archivos de una manera automatizada y los vamos a depositar dentro de nuestro SFTP
para posteriormente traspasarlo a nuestro file server y continuar con el procesamiento de la información. ¿Cómo transformamos esta información a un modelo de datos estructurado? Nosotros planteamos esta solución que nos facilita el tratamiento de la información sin pensar en múltiples soluciones. Entonces, a modo de resumen, posteriormente les voy a ir detallando cada una de estas estructuras. Tenemos 3 pasos. Tenemos los archivos, un proceso de ETL, una base de datos intermedia, otro proceso de ETL y llegamos a la base final que es de manera estructurada. En el paso número 1, tomamos todo esto de las transferencias que ya les mostraba del SFTP y nos posicionamos ya en esta posición, valga la redundancia, donde ya tenemos los archivos en el INE para trabajarlo. En este paso nosotros nos dedicamos a hacer una pequeña revisión de la información, donde tenemos que verificar cómo está el nombre, si la estructura de los datos corresponde a la cual nosotros definimos, son nuevos datos de transferencia o son datos que necesitamos actualizar. Si estos datos son nuevos o tienen actualizaciones, nosotros al revisar damos sugerencias. Decimos que la información viene con problemas de delimitación, que hay problemas de espacio, saltos de línea, entre otras cosas, ya que se deben adecuar a los protocolos que nosotros establecimos de esta información. Y además también tenemos la posibilidad de recibir datos internos por encuesta, en este caso de IPC, comercios, servicios u otros que amerite el consumo de la información de los registros administrativos que estamos cargando. En el paso número 2, procedemos a almacenar la información. Esta vendría siendo en que tomamos el archivo y lo llevamos a una estructura de base de datos. Pasa por un proceso de ETL con algunas validaciones, algunas cosas varias, pero sin adulterar la información. Aquí solamente nos preocupamos de llevar este archivo a una base de datos SQL. ¿Cómo nosotros guardamos la información en esta base inicial que yo les mencioné? Se divide en estas tablas. Tenemos una cabecera que donde almacenamos los errores de la información a cargar. Por otro lado, tenemos validaciones y marcamos los tipos de archivos con definiciones. Aquí no podemos procesar archivos que no tengamos marcados dentro de nuestra estructura. Además, le agregamos una fecha de proceso. Cada vez que nosotros hacemos un procesamiento de un archivo, este procesamiento queda marcado con una fecha, que vendría siendo el tiempo de ejecución, cual se inició el proceso. Y más abajo es esa tabla llamada carga de archivo, es la que almacena toda la información. Aquí no hacemos distinción de cómo viene la fuente, pero sí la necesitamos de una forma. Necesitamos trabajar con archivos de texto plano, independiente de su delimitación, y aquí se guardan fila por fila. Si se pueden dar cuenta, van con todos los identificadores que les fui mencionando, y además se guarda la fila del registro, que este vendría siendo la fila que tiene cada uno de los datos que tiene cada uno de estos archivos, y las posicionamos. Entonces esta tabla nos permite almacenar cualquier tipo de archivo delimitado sin preocuparnos de estar modelando cada uno de los archivos que nos transfieren. En el paso del procesamiento ya comenzaríamos a trabajar con esta base de datos intermedia que está con la información delimitada para posteriormente llevar la información a una base de datos estructurada. Aquí nosotros estamos trabajando con datos estructurados que vendría siendo un símil del nombre Data Warehouse que mencionó nuestro colega anterior en la presentación. En este contexto, nosotros volvemos a procesar por medio de una ETL en la cual le agregamos validaciones, aplicamos conversiones y nominamos, indeterminamos la información. Acá nos estamos preocupando nosotros bastante del secreto estadístico. No estamos disponibilizando información que sea sensible o cualquiera pueda llegar al 1 a 1. Dentro de este proceso de innominación, nosotros como INE Chile incorporamos un símil de nuestro caso trabajamos con root, un símil al root real. Entonces todo el procesamiento, todo el trabajo que se debe hacer posteriormente para trabajo estadístico se trabaja con el root INE, no con el root real. Y todas variables sensibles que puede ser dirección, nombre de la persona, número telefónico que permita asociar a la empresa o a la persona, quedan encriptados. Entonces, todo el proceso queda a medida de resguardo y solamente se estaría utilizando esta información a nivel de estadística, sin necesidad de tener el par a par.
¿Cómo nosotros almacenamos la información a esta base de datos estructurada? A modo de ejemplo, aquí tenemos un producto que es de la SP Superintendencia de Pensiones, en la cual nos entregó 4 archivos de información, que son los que están en la manera central, que son el PBS, MSCI y los otros. Estos archivos tienen la estructura en la cual la definió el proveedor. Estos son los datos de salida que ellos necesitan después de aplicar todo el proceso de delimitación, split de la información para poder separarlo y queden en tabla estructurada. Además, mantenemos el periodo de carga que se generó en el proceso anterior para mantener esta estructura. Los tipos de archivo vienen siendo los mismos del proceso anterior, entonces estamos manteniendo la estructura de los datos. Además, se incorporan nuevas tablas de errores, ya a nivel del procesamiento que estamos spliteando, delimitando la información en más detalle, y además reglas del split. En algunos casos la información nos viene delimitada por punto y coma, por coma, o simplemente una cadena de texto que necesitamos que nos digan las posiciones de esta información, de este string, para que nosotros podamos separarlo. Entonces, dentro de estas 2 tablas se agrega todo ese tipo de validaciones. Además, nosotros llegamos a la etapa de cómo nuestro equipo INE, los analistas, utilizan esta información. Entonces, las herramientas que se utilizan en el INE Chile es Python, SAS, R y SQL. Esas son las herramientas de análisis estadístico, ya trabajando ya con los datos que ya disponibilizamos en esta base estructurada. La infraestructura que estamos utilizando. Actualmente el INE trabaja con productos Microsoft. Estamos trabajando con SQL Server. Este SQL Server se divide en 4 discos duros, los que se mencionan en la sección. Además, nuestro servidor tiene 32 GB de RAM. Tenemos un procesador Xeon de 2 núcleos de 2.2 GHz. Y la plataforma está montada en un en un Windows Server 2016 versión estándar. El estado actual de nuestra implementación. Actualmente trabajamos con SQL Server 2017. Este SQL Server lo tenemos dividido en 2 secciones. Una, en un ambiente de desarrollo testing, en un híbrido, y el ambiente productivo que vendría siendo la instancia ya donde trabajan todos los productores estadísticos. Cabe destacar que nuestro entorno de desarrollo no es un entorno grande, es solamente para poder hacer revisiones de la información y hacer nuevas implementaciones. Entonces, esta máquina de ambiente de desarrollo es una máquina pequeña, incomparable con la que tenemos en el ambiente productivo. En el ambiente productivo disponemos de un total de espacio de almacenamiento de 1.5 terabytes, de los cuales actualmente tenemos disponible 680 GB y utilizado 855 GB. Es importante mencionar que este espacio se distribuye de una manera no equitativa, o se podría decir que 2 productos son los grandes proveedores que nos entregan información y se llevan la gran capacidad de almacenamiento actual. Dentro de nuestros proveedores de registro administrativo está la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguro Social. Ellos actualmente disponen del 90% de la capacidad utilizada de nuestro procesamiento. El demás porcentaje se lo lleva Producto Interno, las encuestas económicas, encuestas estructurales, una que otra iniciativa de captura mediante procedimientos de web scraping, u otros. Ya, Luis, con esto finalizo mi presentación. Sé que ahora viene la etapa de consulta, así que muchas gracias, le agradezco por este espacio y espero su consulta. Muchísimas gracias, Rodrigo, y nuevamente muchas gracias a Joel por las 2 excelentes presentaciones que dan mucho material para discutir.